Entonces, hemos visto que Satanás o el mundo está bajo el maligno, dice en Lucas 4:6, ¿no? Luego en Juan 12:31 se le llama a Satanás como el príncipe de este mundo. ¿No es así? En 2 Corintios 4:4 se dice... Ese mejor. Perrito es terrible, pastor. No dejen nada colgando así porque todo. Ben-Hur se llama. Travieso. Muy bien. Entonces, estamos viendo o hemos visto que en 2 Corintios 4:4 a Satanás se le conoce como el Dios de este siglo. No hay más dioses que Dios, pero cuando se refiere que Satanás es el Dios de este siglo, no está significando que realmente él sea un Dios, no posee atributos de Dios, sino que él quiere ser adorado y la humanidad, al estar lejos de Dios, quiera o no quiera, está en constante adoración a Él. ¿A quién es Él? Efesios 2:2 nos dice que es el príncipe de la potestad del aire. El Señor Jesús es el príncipe de la potestad del aire. Hablando acerca de que Él no es un ser físico como nosotros, es un ser espiritual. Y como ser espiritual, pues Él no está limitado como nosotros a lo físico, ¿no es así? Él posee poder muy diferente y más poderoso que los mismos hombres en el mundo. Tiene mucho más poder y debemos reconocer que es Dios quien ha permitido que Él lo tenga o se lo ha dado incluso. ¿Sí? Muy bien, 4. Leamos número 4. ¿Cómo se describe el hombre caído ahora en las siguientes escrituras? ¿Y cuál es la relación entre el hombre caído y Satanás? A ver, Satanás y el hombre tiene una relación. Aunque el ser humano, ha visto usted, cuando le mencionas al demonio, al diablo, tiene miedo, ¿no? Y piensan que si van a ver película o ver Ouija, ahí recién les da miedo. Si van a hacer pacto con el diablo, chao, dicen, ¿no? Pero Satanás no necesita trabajar de esa manera para tener poder sobre las personas. Las personas, cada ser humano que está lejos de Cristo, vive en una relación muy estrecha con Satanás. Las escrituras nos enseñan que Satanás y el hombre tienen una relación tan estrecha. Aquellos que viven lejos de Cristo, aquellos que viven lejos de su voluntad, sin haber nacido de nuevo, viviendo en sus delitos y pecados, sin dolor. Hemos visto que los creyentes, lastimosamente, debemos decirlo con vergüenza y con dolor, los creyentes pecan, los creyentes fallan. Pero es muy diferente a vivir bajo el yugo de esclavitud de Satanás. Así que ahora en estos versículos lo que vamos a ver es la relación entre Satanás y tu papá si no es creyente, o tu mamá si no es creyente, o tu hermano si no es creyente, tu hermana si no es creyente, o tu vecino, tu primo, tu abuelito, o tu tío, o tu pareja. Vamos a ver cuál es la relación entre el ser humano y las personas cuando no son hijos de Dios. Veamos. ¿Qué dice 1 Juan 3:8? 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Increíble. Miren,
Pero el que sigue pecando pertenece al diablo, porque el diablo es pecador desde el principio del mundo. Yo estoy leyendo otra versión, la palabra hispanoamericana. Voy a cambiar a mi Reina Valera. Ahora sí. Pero dice casi, obviamente, lo mismo, ¿no? PRI, pasa PRI. Siéntate, PRI. Dice entonces, el que practica el pecado es del diablo. Ajá. Pregunta, hermana Hilda. Aquí vemos una relación entre Satanás y el hombre. Estamos viendo una relación de posesión, de pertenencia, no de posesión demoníaca. Hermanos, en realidad la verdadera posesión demoníaca no es Satanás metiéndose al cuerpo y haciendo gritar a la gente. La verdadera posesión en el sentido de poseerte, de tenerte controlado, es tan solamente cuando una persona está lejos de Cristo, una persona no ha nacido de nuevo, una persona que no es creyente, tiene una relación de pertenencia con Satanás, es decir, le pertenece a Satanás. El que practica el pecado es incrédulo, ¿se acuerdan, no? ¿Los creyentes practican pecado? ¿Qué hacen los creyentes? ¿Qué hacen los creyentes? No, está bien, pero el que practica el pecado es el incrédulo. ¿Y el creyente qué hace? Peca. También peca, pero no es... Pero hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Hay una diferencia muy grande. ¿No es así? Y acá dice que el que practica el pecado, es decir, el incrédulo, ¿de quién es? Del diablo. ¿De quién es? Del diablo. Volvamos a nuestro material. Dice, el hombre caído es hijo del diablo. El versículo 8, incluso, sigamos viendo, por favor. El versículo 8. Oye, ¿qué pasaba? El mismo versículo, diré 10 de Juan, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y qué es entonces? Hijo del diablo. Hijo del diablo. Juan 8:44. Juan 8:44. Es el Señor Jesús hablando. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Y Jesús le dice entonces aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Ven? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Miren ustedes. La Biblia, la palabra de Dios, nos está mostrando claramente que aquel que no es creyente, ¿qué es? Hijo del diablo. Suena feo, ¿no? Pero no importa, es la realidad. Hace creo como 2 años, estaban haciendo una entrevista en los reporteros en Lima, a personas, ¿no?, comunes de la calle. Y entonces le comienzan a hacer preguntas a un transeúnte. Y el transeúnte le comienza a responder como si fuera limeño. Pero conforme va escarbando más en preguntas el reportero, le saca la información que el hombre no es peruano, es venezolano. Pero hablaba perfectamente
con el tono, con el acento limeño. Entonces, la curiosidad le entra al periodista, ¿no? ¿Y cómo así has aprendido? ¿Cómo es que así tú no hablas como venezolano? Porque el dejo venezolano es bien difícil soltarlo, ¿no? Y el hombre dijo, es que tuve que aprender, tuve que aprender a hablar en el acento limeño, porque si no, no me iban a dar trabajo. Y ahora tengo un buen trabajo. Entonces todo el mundo lo trata como peruano, porque habla como limeño, pero en realidad él es veneco, venezolano. ¿Sí lo vio, no? Venezolano. Él solamente para poder conseguir trabajo y no sea menospreciado, él aprendió a hablar como limeño, dice. Y hay que reconocer que el acento limeño es bien complicado. Es fácil hacer el acento chileno, ¿cómo se llama este? Argentina. El argentino. Anthony está en Argentina ahorita, ¿no? El argentino, el mexicano, órale, cuate, algo así, ¿no? Aunque no nos salga perfecto, pero algo, ¿no? O como charapa. Pero el limeño es un poquito complicado. Todo el mundo dice que el acento limeño, que el mundo conoce como acento peruano al final, el acento limeño es complicado. Y este hombre lo había hecho solamente para camuflarse, solo para camuflarse, para que pueda él obtener trabajo, para que no sea discriminado, para que no sea menospreciado, porque lastimosamente eso se hace, están haciendo en el Perú, ¿no? Así que él es venezolano, pero se hace pasar por peruano. Hermanos, aunque tal vez la analogía no es perfecta, afuera las personas caminan como hijos de Dios, pero no lo son. La Biblia no dice que todas las personas sean hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. No, no es así. Claramente el texto dice, el que practica el pecado, ¿no? El que no es creyente, así sea tu mamá, tu papá, tu amigo, tu vecino, tu tesorito, quien sea, es hijo del diablo. Aunque suena feo. Sigamos. El hombre caído es un hijo del diablo, ya que refleja el carácter y la voluntad del diablo. Nosotros lo usamos como insulto de repente, ¿no? Cállate, oh hijo del diablo, dicen, ¿no? Y se ofenden todavía. Pero la realidad es que las personas que no son creyentes son hijos de Satanás. ¿Ve? ¿Por qué? Porque refleja el carácter y la voluntad de Satanás, no la santidad de Dios. En Juan 8:44 Jesús declaró que los fariseos, miren, estos religiosos incluso, eran de su padre el diablo y querían hacer los deseos de su padre. Mentir, matar, robar y todo lo demás. Todos los demás pecados. Porque ese es el deseo de Satanás. Y ellos querían hacer eso. Ve. Hechos 26:18, por favor. A ver, busquen. Hechos 26:18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren, ¿ah? El hombre caído está bajo la, ¿qué dice el texto? Potestad. ¿Qué significa tener la patria potestad, hermana Margarita? ¿Qué significa tener la patria potestad? Tener la custodia de una persona, tu hijo, tu Ajá. Tener la custodia de tu hijo, ¿no? Generalmente cuando se separan los padres, piden la patria potestad, ¿no? Es decir, que sus hijos estén bajo el gobierno de ellos, que estén bajo el cuidado de ellos, bajo la potestad de ellos. Ellos son sus tutores legales o sus apoderados, o qué sé yo. ¿Cómo se le llama a esa figura, hermanita? No, es que como son padres,
simplemente tiene la custodia cuando, digamos, si está bajo su cuidado, entonces tenencia y custodia. Ujú. Pero la patria potestad se ostenta ya, digamos, es tácita. Entonces Se sobreentiende que al ser papá. Ay, ay, ay. Pero la tenencia ya es judicialmente. Es judicialmente. Pero la patria potestad implica entonces que se está bajo la potestad de tus padres, pues, ¿no? Ellos son tu autoridad y ellos son los que te representan, supongo, legalmente a los niños, ¿no? Muy bien, aquí Satanás está, en Hechos se nos está mostrando que aquellos que no son creyentes han caído bajo la potestad de Satanás. La palabra viene de la palabra griega exousia, que también puede ser traducida como poder o autoridad. El hombre caído existe bajo la autoridad y el poder de Satanás. Eso, ¿ve? Aquellos que no son creyentes están y viven bajo la autoridad de Satanás y bajo el poder de Satanás. En Colosenses 1:13, el dominio de Satanás se describe como uno de oscuridad espiritual y moral. Freddy. ¿No va a venir? Los sábados se lo empezaron. Ah, los sábados, ya no ahora. No, los sábados. Ah, sí. Creo que es porque está full trabajo, creo. Hola. Ah, qué barbaridad. Perdón, es que no escucho bien, hermano. Ah, ya, lo que pasa es que hoy día hemos subido a querer arreglar el panel de la iglesia en la tarde y le ha picado un panal de abejas, sabía ahí. Le ha correteado a la abeja y le ha picado. Chiquitas negras. La guairanga. No era buena. De la guairanga. El asunto es que saltó de alto, se tiró al piso. ¿Cuántos te picaron? Algo de 10. por ahí. 10, dice. Entre espalda, cabeza y oreja. Y mano. Pero ¿sabe qué le dijeron? Pues es bueno para el reumatismo. Sí, Todos dicen eso. no, ya me he muerto. Quien fue alérgico es la avispa. Muy bien. El hombre caído entonces está bajo el poder de Satanás, dice Hechos, ¿no? Y en Colosenses 1:13, el dominio de Satanás se describe como uno de oscuridad espiritual y moral. Leamos, por favor, Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Interesante, ¿eh? Cristo lo que ha hecho es nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás. Al haber muerto en la cruz, cuando hemos creído en Él, se hace efectivo y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, dice el texto. Sigamos, por favor. C, Efesios 2:2. Efesios 2:2. Los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ajá. Desde el versículo 1 incluso dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El incrédulo es hijo de desobediencia, nos dice. El hombre caído camina conforme a la voluntad
de Satanás. Satanás tiene un deseo, tiene una voluntad y los creyentes lo viven, lo cumplen, caminan en conforme a la voluntad de Satanás. Muy bien, los hombres caídos son correctamente llamados hijos de desobediencia, en quienes opera el diablo. La palabra opera viene de la palabra griega energeo, total, que significa trabajar efectiva o energéticamente con poder. Total, ¿por qué la han abandonado al pobre Teo? Has dicho que ya no vas a venir. Ha dicho que vas a venir los sábados. A las 8, ¿Ah? a las 8. Es lo que nos dijo. ¿Cómo es hoy a las 6? Ah, ya. Yo tengo excusas. Yo 6 para las 8. O sea, ya te vas ahorita. No, ya no. ¿Ya no te vas? Por el cumpleaños. Ah. Ah, sí, que a venir para comer el tamalito. Ella comida, Los días nos hermano. van a dar su relleno de A sándwich. la tarde a la 1. Recién llegué el relleno de sándwich. Es con apio, hermano. Muy bien. La palabra opera viene de la palabra griega energeo, que significa trabajar efectiva o energéticamente con poder. Eso es, sí, D. Página 93, D. El hombre caído está, ¿qué dice 2 Corintios 4:4? 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gracias, Elcita. Hoy día sí necesitaba urgente. Me leíste la mente. El hombre caído está cegado. No, ya no hay tiempo. Haz la prueba. Miren ustedes. Haz la prueba. Solamente haz la prueba. Invítale a un incrédulo a venir a la iglesia. Vas a ver que es una de las luchas más difíciles que vas a tener. Invítale a uno de tus amigos a venir a la iglesia. Pero invítale a unas agüitas. O invítale a un campeonato deportivo. Vole. Al vóley. Hasta dejando su trabajo vienen. Ya había acabado. Ya. Un día yo invité, como forma de comentario, un día invité a un amigo, que es bien incrédulo, ¿no? De la palabra de Dios. ¿Ya? Le digo, vamos, te invito a la iglesia que yo congrego, ¿no? ¿Ya? Para aprender lo que es el Evangelio, la palabra, y me dice, no, yo no voy a esos sitios, pero puedo ir si hay buenas hermanitas. Bueno, yo le digo, no, entonces por eso entonces no. No vayas. Y Jonathan le dijo, no vayas porque no hay buenas hermanitas, ¿le has dicho? No creo, no, Por hermano. eso no vayas, lo he dicho. Apanado Jonathan. Solo por buscarlo. Pero haz la prueba, miren, haz la prueba. Invítale a un incrédulo a leer la Biblia, a orar. No. Háblale y dile que lo más importante en el universo para una persona es tener comunión con Dios. Díselo. ¿Te va a creer? Con eso en mente, lee el versículo 4 de este texto, de 2 Corintios 4, versículo 4. En los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta?
Es decir, Satanás los cegó completamente, los llevó a oscuridad. No necesita Satanás entrar en tu cuerpo y tú termines pareciendo así, todo Picado de avispa. alocado como picado de avispa. Teo ahora está como Juan Luis Guerra, así. No necesitas eso. No necesitas Satanás poseerte de esa manera. Solamente con que te hace ciego a las verdades de Dios. Para nosotros, vir a la iglesia es importante, es fundamental. ¿Te has dado cuenta? Venir al discipulado. A ver, Elcita, ¿podrías quedarte en tu casa un sábado a las 8 de la noche, así, sin más ni más? ¿Un martes? ¿Podrías? ¿Has intentado? Seguramente que sí. ¿Se puede? Hay algo adentro que te empuja, ¿no? ¿Sí o no? ¿Puedes faltar a la iglesia sin más ni más, o salvo por casos excepcionales, ¿no? Pero así, o sea, no tienes nada que hacer, no hay una emergencia, no hay una urgencia, no hay algo que hacer, y te quedas en tu casa viendo Netflix. Me acuerdo que mi mamá, cuando tenía que faltar, que estaba mal, decía, se siente bien mal, se quedaba sorprendido en la casa, y también cuando faltaba por las elecciones. Eso, ¿no? Es raro quedarse, ¿no? Es raro. Pero háblale de esa necesidad al incrédulo. No, vamos a otras. Hay cosas más importantes que hacer. Y con eso en mente, leemos el versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Están con sus ojos cegados. Aquellos hombres, estamos leyendo la D, aquellos hombres que se rehúsan a creer el testimonio de Dios caen bajo un juicio terrible. Son entregados a Satanás para ser espiritual y moralmente cegados por sus mentiras y engaños. ¿Cómo te engaña Satanás? ¿Acaso de verdad viene y te toca la puerta y te dice: Jonathan, soy don Sata? Ese es Satanás. Satanás fuera, Satanás. No va a venir a decirte: mira, soy don Sata y vengo a molestarte. No. Sino que viene y te influencia tus deseos pecaminosos. Y el hombre cede rápidamente a sus deseos, demostrando que está bajo el control y el dominio de Satanás. No está poseído, ¿eh? No. No está poseído. Está bajo el dominio de Satanás. Está cegado por Satanás. Y cree todas las mentiras. No, pero sin ir a la iglesia es suficiente. Y lo cree. Pero no necesitas todavía entregarte a una iglesia para que seas creyente. Además, en la casa también puedes orar. Y la Biblia no dice eso. Claro que lo puedes hacer, pero la Biblia nos llama, nos manda a estar en comunión, a escuchar públicamente su palabra con nuestros hermanos. Segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar. Segunda de Timoteo 2:26. ¿2:26? Pero, nomás. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Está bien? Miren, desde el 24, ¿ya? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ajá, miren, el hombre caído Está atrapado en el lazo. Ajá. ¿Por qué no pueden avanzar espiritualmente? ¿Por qué constantemente retroceden? La realidad es que no necesitan, como les dije, ser poseídos por Satanás. Solamente con que hagan las cosas que a él le agradan, están demostrando que están bajo el lazo de Satanás. El hombre caído está atrapado en el lazo del diablo. La palabra lazo viene de la palabra griega pagis, que se refiere a una trampa o lazo en el que una presa se enreda y es capturada. Usualmente el cazador se esconde y salta sobre las víctimas y los atrapa por sorpresa. Los hombres caídos están atrapados en el lazo del diablo sin saber, hasta que por la gracia de Dios vuelven en sí y escapan a través de la luz del Evangelio. Hermanos, esa es la explicación. ¿Por qué muchos al final, mira la iglesia, son pocos? Mira vino el grupo 5 la vez pasada, ¿no? Creo que filmaron con un dron, ¿no? Dios mío, un mar de gente, ¿no, David? 100 soles la entrada. Tan caro, hermano. Sin contar todas las cervezas que se venden, ¿ah? 10 soles la coronita. El asunto es... ¿Cómo sabes, hermano? el asunto... No, perdón, el evento se vio desde mi casa. Clarito se escuchaba. Estoy durmiendo y el grupo 5 estaba ahí. Yo la cantando. Sus luces, ¿no? Todo potentes. Llegaba hasta mi casa, hermanos. Hasta mi casa lo iluminaba. Pero un mar de gente, hermanos. Ir a la iglesia es gratis. Escuchar la palabra de Dios es gratis. Y al final, somos poquitos. El incrédulo está bajo el lazo, ha caído atrapado en el lazo de Satanás. ¿Ve? Usualmente el cazador se esconde y salta sobre las víctimas y los atrapa por sorpresa. Los hombres caídos están atrapados en el lazo del diablo sin saber. No lo saben. Ellos no lo saben. Hasta que por la gracia de Dios vuelven en sí y escapan a través de la luz del Evangelio. La palabra de Dios, la predicación del Evangelio te saca de ese mundo. Y entonces puedes caminar en libertad. Ya no haciendo los deseos de Satanás. Aunque todavía fallas y pecas, pero ya no estás bajo el lazo de esclavitud de Satanás. Ya no más. Ya no más. Estás sellado, exacto, como dice Paul, sellado por el Espíritu Santo. F. Según Timoteo 2:26. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y es cegado. El lazo del diablo. Exactamente. Cautivos a voluntad de él. El hombre caído es cautivo a la voluntad de Satanás. Está atrapado en su lazo, está cautivo a su voluntad. La frase viene de la palabra griega sogreo, que significa capturar o tomar vivo. Cada ser humano es un rehén de Satanás, es un cautivo de Satanás. ¿Y sabes? No lo saben. Tienen el síndrome de Estocolmo. Viven felices con su capturador Satanás. No les interesa salir de ese mundo. Hasta que el Señor te pone en la necesidad. Esta no es la vida que yo he creado para ti.
No la es, no es. Y comienza en tu corazón a quemar una fuerza, ¿no? No es la vida que Él ha diseñado para ti, sino una vida que glorifica a Cristo. Y comienzas a abrir tus ojos, y tus ojos comienzan a ser abiertos, y por primera vez ves la luz. Al rechazar la benevolente autoridad de Dios, el hombre caído se coloca bajo la autoridad esclavizante de Satanás, quien le ofrece libertad de la ley moral de Dios, libertad que siempre lleva a ser esclavos Del pecado. del pecado. Ese es el incrédulo. El incrédulo vive bajo el lazo, vive cautivo a Satanás. Un momentito. Pastor, el niño, un ser humano que nace hasta que entregue, hasta que conozca el Dios, vive cautivo al diablo. ¿Cómo dices? Un recién nacido. Desde que nace, claro, cada ser humano nace cautivo a la voluntad de Satanás. Cada ser humano. El niño está Inclusive el niño solamente hace una prueba. Comienza a verlo nomás. ¿Cómo es que a partir de las 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses, ya va manifestando una rebeldía? Nadie le ha enseñado. Quítale nomás el chupetín y vas a ver cómo te hace un berrinche. Y como dice Washer, si ese niño de 9 meses tuviera la fuerza de un hombre de 25 años, el niño mataría a su papá, a su mamá, sin ningún remordimiento. No lo haría. Solo por manifestar, por querer obtener lo que quiere, punto. Sin ningún remordimiento, sin ningún dolor. Pastor, y en el caso de Juan Bautista, que desde el vientre de su madre era Lleno del Espíritu Santo. Son excepciones, ¿no? Son excepciones. Él fue lleno del Espíritu Santo, pero es también un momento especial, ¿no? Porque lo hace cuando Cristo tiene un encuentro con Cristo en el vientre también, ¿no? Con su mamá, con Elizabeth y su prima María, ¿no? María, son excepciones. Cristo mismo fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre, algo que tú y yo no nos ha ocurrido, ¿no? Pastor, es por eso que los católicos tratan de lo más pronto posible, Bautizar. entre comillas, los niños estén bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Y piensan que a través del bautismo lo van a hacer. No, el bautismo no te convierte, ¿eh? El bautizo no te hace hijo de Dios. Esa es una idea católica, que piensan que, como todos nacen con el pecado original, el bautismo te lo quita. Por lo tanto, para que tu hijo vaya al cielo, tiene que ser bautizado, porque si no es bautizado, te la vas a pasar haciendo misas y misas y misas para que salga del purgatorio tu hijo, si ha muerto de bebito. Es una idea completamente equivocada que tienen los católicos. No es así, el bautismo no salva a nadie. ¿Una persona bautizada puede irse al infierno? Sí, si no es un nacido de nuevo, si no ha nacido de nuevo. Así sea hijo de pastor, hija de pastor o pastor mismo, si no es nacido de nuevo y bautizado incluso varias veces, no importa. No, el bautismo no salva, el bautismo solamente es una ordenanza, es algo que el creyente, cuando ya sabe que Cristo es lo más importante para su vida, obedece esa ordenanza que Cristo ha dado, ¿no? Pero cada ser humano ha caído en el lazo de Satanás, está atrapado en el lazo de Satanás, está cautivo a su voluntad, ¿sí? Cautivo. Al rechazar otra vez la benevolente autoridad de Dios, eso es, ¿cómo? Cuando el ser humano rechaza la voluntad de Dios, y eso ocurrió desde Adán y Eva, el ser humano le entrega, por así decirlo, el control completo a Satanás, de él. Dime, Cálculo, ¿querías decir algo? Ese creo que había enviado un libro de bautismo
de sus partes Ajá. de Charles. Charles Spurgeon. Sí, había leído completo toda la lectura. También trata de esos mismos puntos. Uno, que el bautismo no salva en realidad, sino es la fe que tiene el propio mismo de la persona a ser bautizada. La fe que tengas en Cristo es la que te salva, no el bautismo. El bautismo es una ordenanza que todos los creyentes queremos cumplirlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuándo es que el hombre caído es cautivo a la voluntad de Satanás? Pues cuando rechaza la autoridad de Dios, cuando rechaza su palabra. Ahí se coloca bajo la autoridad esclavizante de Satanás. Quien le ofrece libertad de la ley moral de Dios, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero la verdad es que esa libertad lleva a muerte. Es una libertad falsa. El verdadero creyente disfruta de libertad. Una libertad que lleva a vida. G. 1 Timoteo 5:15. El hombre caído se ha... ¿Qué dice? A ver, 1 Timoteo 5:15. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que les mantengan, Porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Apartado. Apartado. Y se van en pos de Satanás. ¿A qué se refiere eso? El hombre caído se ha apartado en pos de Satanás, va en pos de Satanás. La palabra apartado viene de la palabra griega extrepo, que literalmente significa voltear o torcer, ¿no? Es decir, aquí está Dios, se voltea y van rumbo a Satanás, ¿no? Se usaba para describir el acto de volverse para evitar encontrarse o asociarse con alguien. En el contexto médico, se usaba para describir miembros dislocados. Voy a recoger, papá. Ya. Voy a abrirlo. Ya. Lo para hacer la ciencia, es que no lleva tiempo. Ya. Muy bien. En el contexto médico se usaba para describir miembros dislocados. Aquellos que se apartan de la voluntad de Dios demuestran que no quieren parte o asociación con Él. Por defecto, se convierten en seguidores de Satanás. Aunque el hombre caído puede seguir a Satanás en ignorancia, no lo hace en contra de su voluntad. El hombre caído está gozoso de hacer lo que a Satanás le gusta. Aunque eso en el tiempo le trae frustración, le trae soledad, le trae insatisfacción, le trae amargura, le trae dolor, le trae sufrimiento, pero aún así, nadie le obliga a ir en contra de la voluntad de Dios. Lo hace gozoso y feliz y después sufre. Y todavía dicen, ¿no? Después del gusto, ¿no? Viene el disgusto. Un brostercito. ¿Cremas? Hay una afinidad natural entre Satanás y el hombre caído. Tienen la misma naturaleza corrupta y manifiestan la misma disposición de enemistad contra Dios. Hay una afinidad. Por eso es que el hombre caído no puede salir de ese estado. Grandes hombres, millonarios, profesionales, y no pueden salir de eso. Hasta que comienza a brillarles la luz del Evangelio de Cristo. Ahí es solamente así salen. Sigamos. Muy bien, veamos ahora la victoria de Cristo y nuestra redención. La victoria de Cristo y nuestra redención. No llueva, por favor. Tengo que ir hasta... Tenemos. También, ¿no? Listo. La victoria de Cristo
y nuestra redención. La Escritura enseña que la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23, ¿no? Claramente, la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios o la dádiva de Dios es... Este es un terrible. La dádiva de Dios es vida eterna, ¿no? Entonces, la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte y que a Satanás le ha sido concedido el poder de causar este castigo a los hombres. Hebreos 2, 14, 15. Miren. Hebreos 2, 14, 15. Ese muerde fuerte, ¿eh? Ya da, y si se queda aquí, él los mata. Muerde fuerte. Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El incrédulo vivía sujeto o vive sujeto a servidumbre de Satanás. Lastimosamente, eso es lo que la Biblia nos enseña y es una realidad. Cristo triunfó sobre Satanás a través de su vida, su muerte y resurrección. ¿Por qué se requirió, hermanos, que Jesús venga desde pequeño, se encarne como un niño, como un bebé, nazca como un bebé, crezca y luego de edad adulta sea todavía crucificado? ¿Por qué? ¿Por qué no vino de frente? A ver, miren, como que diga, ¿no? Jesús ahí en el cielo. ¿Saben qué? Todos ustedes me esperan un minuto, voy y vuelvo. Y en una, se aparece como hombre. Ah, muy bien, de una vez crucifíquenme porque a las 8 me tienen que seguir adorando. No hizo eso. Se tomó un tiempo de nacer como un niño, como hombre. Y luego vivir como hombre. Y luego morir. Para luego resucitar incluso. ¿Por qué? Es que cuando Cristo se hizo hombre, al hacerse hombre, Él nació bajo la ley de Dios. ¿No es así? Y como hombre, Él vivió una vida perfecta, cumpliendo la ley de Dios perfectamente. Y cuando muere como representante de cada uno de los que creerían, muere como su representante, cargando sus pecados y atribuyéndonos su justicia, para luego Él resucitar en victoria. Cuando Él hizo eso, cuando Él muere en el lugar de nosotros, Él paga, ¿no? Él pagó su culpa, nuestra culpa, y arrebató el poder de Satanás. Pagó la culpa de su pueblo y arrebató el poder a Satanás. Poder que al final Dios mismo se lo había dado. No es que Satanás se lo ganó. No es que le ganó en una pulsada. No fue así. Sigamos, por favor. ¿Querías decir algo, Teo? Génesis 3:15. Génesis 3:15. Cuando Dios maldice a la serpiente, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos una profecía extremadamente importante con respecto a la obra del Mesías que habría de venir. De acuerdo con esta profecía, ¿qué haría el Cristo a la persona y obra del diablo? Pisaría su cabeza, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se mata una serpiente?
A ver, intenta matarle primero con la cola. Sí. Voltea y te sigue. Voltea y te muerde. ¿A dónde es que se le tiene que dar con el machete? En la cabeza o en el cuello, ¿no? Plaza, separa la cabeza del cuerpo. Exactamente. Y cuando cuando aquí Dios maldice a la serpiente, la profecía dice que un hijo de Eva, un descendiente de Adán, un descendiente del hombre, pisaría la cabeza de Satanás. Pisaría la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Es decir, le iba a dar una herida mortal. Muy bien, ¿qué haría Cristo a la persona y obra del diablo? Vencería completamente. ¿Cómo ocurriría la derrota de Satanás? ¿Cómo? A través de la muerte del mismo Cristo en la cruz, ¿no? Porque vean ustedes que el texto dice que incluso Satanás logrará morder en el calcañar, ¿no? En el talón, manifestando una herida no mortal. La herida o el golpe que Jesús dio a la serpiente es un golpe mortal. El golpe de la serpiente a Jesús no es un golpe mortal, es una herida. Leamos. Este pasaje es frecuentemente conocido como el protoevangelium, del latín proto, que es primer, más evangelium, que es evangelio, o primer evangelio. La simiente de la mujer se refiere al Hijo de Dios, quien en su encarnación haría guerra contra Satanás y lo derrotaría. El Mesías heriría la cabeza de Satanás, le provocaría una herida mortal. Satanás heriría al Mesías en el calcañar. Cristo sufriría en su batalla con la serpiente, como dice Isaías 53 del 4 al 5, ¿se acuerdan? Pero al final, la herida no sería fatal. Cristo fue herido, sí. Murió, sí, pero resucitó. Pero por esa vida santa, muerte, derramar su sangre y la resurrección de Cristo, Él aplastó la cabeza de Satanás. De acuerdo con Romanos 16:20, el pueblo de Dios tendrá parte en la victoria del Mesías. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué significa? Que cuando el creyente nace de nuevo, cree en Cristo, Satanás está bajo nuestros pies, no por obra nuestra, sino por obra de Cristo. ¿Cómo se pensaba antes? Que por nuestra obra, nosotros, cuanto más guerra espiritual, písale la cabeza al diablo, písale la cabeza al diablo. No. Es Cristo trayendo a Satanás bajo nuestros pies derrotado. No es que tú tengas que hacer algo para derrotarlo. Bueno, en realidad sí algo, creer en Cristo. Primero pecar. Sí, creer en Cristo, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Querían decir algo? Aquí los pasajes dice es una denotación de la parte principal que es de Satanás, ¿no? Que la denotación más profunda para nuestro pensar sería como si fuera el principal de Satanás, que sería el pecado. Así que la derrota sería como una denotación de la salvación del pecado. Cuando Cristo muere en la cruz y derrama su sangre, Él paga nuestro rescate a Dios. Él nos redime, ¿no es así? Eso hemos aprendido. Nos redime, nos compra, nos libera del lazo de esclavitud a Satanás. Su vida, su muerte, ahí en la cruz, lo que hace es quitarle poder a Satanás por su justicia, por su santidad, y esa victoria ahora a nosotros se nos pasa, ¿no? Ahora, ¿tú pecas todavía? Sí. Sí, pero Él ha puesto su Santo Espíritu en los creyentes para que ahora tengan el poder de ir venciendo al pecado.
¿Ve? Antes no se hacía eso. Antes de ser creyente, el pecado te domina y te controla completamente. Ni siquiera te duele. Una raya más al tigre. Una canita al aire. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿sí o no? Pero cuando el Espíritu Santo mora en ti, ya hay un dolor. Ya hay un dolor, ¿no? Pero esa obra de Cristo se atribuye a nosotros cuando creemos. Y esa victoria Cristo la ganó y pisó la cabeza de Satanás ahí cuando murió en la cruz. Muy bien, número 2. ¿Qué nos enseña Primera de Juan 3:8? Primera de Juan 3:8. Pastor, dime su eso. Allá. Primera de Juan 3:8. Yo lo leo, pastor. Vamos, léelo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquel creyente, aquel que verdaderamente es creyente, hermanos, todas sus maldades y pecados han sido limpiados. Lean, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ve? ¿Nosotros pecamos? Claro, pero esos pecados ya no son contados para condenación. Son contados para que seas disciplinado, claro que sí. Y tienes que ir abandonándolos, dejándolos. Si realmente eres creyente, claro que lo vas a hacer. Sigamos. ¿Qué nos enseña Primera de Juan 3:8 acerca del propósito de la venida de Cristo? ¿Por qué es que Cristo viene? ¿Cuál es su propósito? Para deshacer las obras de Satanás. ¿Ve? Él ya no tiene poder sobre nuestras vidas, hermanos. Nos puede influenciar, pero espérate. Y pues, algunas veces pudieras tú comprar su mentira. Pero al final de cuentas, Cristo ya vino y deshizo sus obras. La palabra deshacer viene de la palabra griega lío, o laio, o lío, ¿no? Que se refiere a aflojar, deshacer, romper o destruir. La venida de Cristo destruyó las obras del diablo, en especial respecto a la esclavitud de su pueblo. En especial respecto a la esclavitud de su pueblo. Sigamos. Muy bien. 3. ¿Qué nos enseña Colosenses 2:15? A ver, ¿quién lo lee? ¿Qué nos enseña Colosenses 2:15? A ver, Joshua, léelo, por favor, Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Y despojando Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ajá. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Despojó de la autoridad, del poder a los principados y potestades, dice. Y a ellos los exhibió públicamente. ¿Cuándo? Cuando Él triunfó en la cruz. En su momento de más debilidad, pudiéramos decir, fue el momento donde Dios venció a Satanás. ¿No? Yo a veces pienso, no es algo que he escuchado de algún teólogo, sino en mi locura digo, ¿cómo no? Es como si Dios hubiera dicho, después que Satanás hizo lo que hizo caer al hombre, distorsionó toda la creación de Dios, aunque Dios estaba al final en el control de todo, pero pienso que para demostrar su poder, nuestro Dios, dijo, muy bien, Satanás, has introducido distorsión a la creación,
Pero te voy a demostrar y voy a demostrar al universo entero que en el momento de más debilidad mía, te voy a vencer. Y en el momento, digámoslo así, no estoy diciendo que Cristo sea débil, pero en su estado de mayor debilidad, fue cuando Él, en ese estado de mayor debilidad, Él llegó a vencer a Satanás completamente. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Colosenses 2.15 nos muestra eso. Pregunta entonces, ¿qué nos enseña Colosenses 2.15 con respecto al triunfo de Cristo sobre el diablo y su obra de redención a favor de su pueblo? ¿Qué nos enseña? Todo lo que dice. Que Él ha quitado el poder completo a Satanás y todos los principados y potestades, ¿no es así? Todo ese poder que Él tenía para usar sobre los hombres, sobre Dios se lo quitó. ¿Y dónde se hace efectivo? En la cruz. En la cruz, para aquellos que creen en Él. Leamos. La frase principados y potestades se refiere a Satanás y los ángeles caídos. La base del poder de Satanás sobre el pueblo de Dios era su pecado, que lo separaba de Dios, lo ponía bajo maldición y lo exponía al castigo de muerte. Ese era el problema nuestro, hermano. ¿Cuál era tu problema delante de Dios, cálculo, Henry? Tu pecado. ¿Y qué pasa? Viene Cristo y dice, muy bien, agarro tu pecado y lo pago por completo. Ahora, ¿qué problema tienes? ¿Qué problema tienes para tener comunión con Dios? Tu problema era el pecado. Hacía una separación abismal, impasable entre tú y Dios. Viene Él y dice, muy bien, yo te lo quito. Ahora la pregunta, ¿qué problema tienes para tener comunión con Dios? Ninguno. Fue quitado el impedimento, fue quitado el pecado, fue quitada la culpa. Él lo pagó completamente. ¿Hay excusa para el creyente para no acercarse a Dios en comunión? No, no lo hay. La frase principados y potestades se refiere a Satanás y los ángeles caídos. La base del poder de Satanás sobre el pueblo del pueblo de Dios era, ¿qué cosa? Su pecado, pues. Es el pecado que nos separaba de Dios. Es el pecado lo que nos ponía bajo maldición de Dios. Es el pecado lo que nos hacía enemigos de Dios. Es el pecado que nos enviaba a muerte eterna. Pero Cristo viene, se interpone entre Dios y nosotros, paga nuestra culpa, paga nuestras deudas, ¿no es así? Y lo deshace completamente. Todo el poder de Satanás sobre nuestras vidas lo deshace completamente. Sigue. La palabra despojando viene de la palabra griega apekdiomai, que significa despojar o desarmar. Y la frase exhibió públicamente viene de la palabra griega degmatizo, que significa hacer ejemplo o mostrar como ejemplo. Cristo fue exhibido públicamente como nuestra propiciación. Romanos 3:25, ¿no? Y su muerte en el Calvario provocó la derrota pública de Satanás. Públicamente quedó demostrado ante todo el universo que Satanás quedó vencido. El triunfo de Cristo sobre el diablo y sus ángeles fue a través de la cruz, donde Jesús llevó nuestro pecado, donde Jesús sufrió en nuestro lugar y donde Jesús canceló el acta de los decretos que estaba en contra nuestra, nos dice, ¿no? La remoción del pecado puso fin a la muerte y al poder del diablo de infringirla. Ya hicimos la pregunta hace un momento. ¿Cuál era el problema entre tú y Dios? Tu pecado. David, viene Cristo y te lo quita, te lo paga. Ahora, ¿cuál es tu problema con Dios? No hay. Pero pecas. Le gusta pecar. Pero pecas. Pero ya no es un problema. Vivimos en comunión. No significa, como siempre digo, y debo repetir lo que estoy haciendo, una apología de pecado y encima queriendo que tú peques tranquilamente. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el problema del pecado fue solucionado. Y ahora tienes el poder del Espíritu Santo para que en la práctica tú seas más santo.
cada día. Eso se llama santificación. En la cruz, Cristo te ha justificado, te ha santificado cuando has creído. Ahora eres llamado santo, hijo de Dios, estás en comunión con Él, has sido perdonado, eres llamado perfecto incluso. ¿Quiénes se acercarán a Dios? Dice el Antiguo Testamento. El limpio de manos y corazón puro. No hay ni uno, a no ser que haya sido purificado sus manos y limpiado sus corazones a través de la sangre de Cristo, a través de esa catarsis espiritual que Cristo ha logrado para con nosotros. ¿Ve? Pero una vez que nos ha justificado, espérate, posicionalmente o judicialmente has sido declarado inocente. Es como que un juez declare completamente limpio a un culpable, pero luego lo declare completamente limpio para que vaya y siga viviendo desordenadamente. No. ¿Qué le diría el juez? Que vuelva. No vuelvas a cometer este pecado. Y es lo que hace el creyente. Cada vez se va alejando del pecado. ¿Por qué? Tiene al Espíritu Santo dentro. Y eso se llama el proceso de santificación, donde tú cada vez te haces más santo. Vamos. Es por ello que se entiende que Dios no escucha la oración de los que no son hijos de Él. Exacto. Dios no escucha la oración de los incrédulos. La oración de los incrédulos es abominación, dice, ¿no? Aquel que no es creyente, bueno, las personas dicen, ¿no? Yo oro al Señor. Yo le hablo a mi Señorcito, ¿no? Pero la Biblia dice que esa oración es una abominación, es decir, Dios la aborrece, la detesta. Pero cuando ha creído en Cristo, sus pecados son limpiados y sus oraciones ahora son aceptadas. Pero también dicen, pastor, yo oro al Señor, yo le pido al Señor y Dios me ayuda. También dice. Claro, y es que ¿saben qué ocurre a veces? A veces ocurre que una persona incrédula pide, entre comillas, a Dios, y no es que el Señor esté en su bondad para con su hijo dándole lo que le pide. No. Sino que nuestro Dios, como parte de su juicio, no es que escucha su oración complacida, sino que le permite tal vez obtener lo que él quiere para que esta persona piense que está bien delante de Dios y continúe con sus maldades y no se arrepienta. ¿Eso es una posibilidad? Claro que sí. Miren lo que dice Tesalonicenses. ¿Dónde menciona que Dios escucha las oraciones del incrédulo? En Salmos, ahorita te lo digo. Salmos, Proverbios, hay varios pasajes. A ver, Proverbios primero, Proverbios 28, 9, a ver. Proverbios 28, 9. ¿No leo, pastor? Ya. El que aparta su oído para no oír la ley. Espérate, el que aparta su oído para no oír la ley, ¿quién es? Un incrédulo. Sigue. Su oración también es abominable. Puedes usar también Proverbios 15, 8. ¿Qué dice? Proverbios 15, 8. menciona: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Miren, en el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, especialmente la literatura poética, tiene tiene figuras literarias. Hay paralelismo, hay quiasmos, en fin. Eso lo vimos una vez hace 3 años creo, cuando estudiamos, no sé si te acuerdas, Priscilita, cómo estudiar la Biblia. Lo llevamos como 3, 4
4 meses, creo, ¿se acuerda? ¿Era el paso a paso? Y no era el paso a paso. Y vimos sobre la literatura del Antiguo Testamento y cómo es que hay varios tipos de literatura, o varias formas de escribir, ¿no? Que usa. Y uno de ellos es el paralelismo, en fin. Y observamos que al hebreo le gusta repetir, cuando quiere hacer énfasis de algo, le gusta repetir las cosas. Y acá dice, miren, el último que leíste, por favor, 15:8, ¿no? El sacrificio de los impíos es una abominación del Señor. Cualquier sacrificio, ya sea una oración, ya sea una ofrenda o lo que sea. Pero la oración de los rectos le agrada, le es aceptable. Eso significa que la oración de los incrédulos no le agrada. Pasaba con los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Dios le gustaba la ofrenda de Abel. El sacrificio fue aceptado de uno y la ofrenda del otro no. Eso explicamos que tiene que ver, apunta incluso al sacrificio de derramamiento de sangre, ¿no? Veamos, por favor, Tesalonicenses, ¿sí? A ver, según de Tesalonicenses, por favor, capítulo, debe ser el 2. A ver, abran capítulo 2. Ahorita les digo. A ver, versículo 11, a ver, dice, por eso Dios, está hablando de los incrédulos incluso, aquí, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Es increíble, ¿eh? Yo me pongo a pensar esto en estas campañas de milagros, señales y prodigios, y las personas, muchos se sanan ahí. Bueno, en realidad, los que se sanan son poquitos, ¿ah? O muchos de ellos son falsos, la gran mayoría es falsa. Pero si al final de cuentas alguien se sana, bueno, acá yo tengo un texto que me muestra que Dios, al final, buscando la perdición de las personas, debido a que no aceptan la verdad, les va a cerrar el entendimiento de tal manera que les va a llevar a creer una mentira. Haz la prueba y ábrele la Biblia a un carismático. Haz la prueba. Ábrele la Biblia a un carismático y muéstrale que el Dios a quien adora no es el de la Biblia. No, yo creo en lo sobrenatural y yo creo lo que me enseñan porque yo voy y oro en los hospitales y la gente se sana. Y creen una mentira y Dios permite que crean esa mentira para que no crean la verdad, porque se deleitan en la injusticia, se deleitan en la injusticia, se deleitan en el error. ¿Ve? ¿Dónde estamos en el material? 4. Nos enseña. ¿Qué nos enseña entonces Hebreos 2, 14, 15 con respecto al triunfo de Cristo sobre el diablo y su obra de redención a favor de su pueblo? Hebreos 2, 14 al 15. ¿Ya hemos visto? No. ¿Lo hemos leído? Hebreos. No, yo lo leí, pero no. A ver, léelo, por favor. 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Miren ustedes, la obra de nuestro Cristo en la cruz fue increíble, amados hermanos. ¿Qué ganó nuestro Cristo? ¿Qué hizo Él en la cruz? ¿Qué es lo que Él hizo en la cruz? Nos hizo a nosotros, ¿qué cosa? Partícipes de lo que Él ha ganado, ¿no? Nota, la palabra participaron viene de la palabra griega koinoneo, que significa tener compañerismo, tener comunión o tomar parte.
todos los hombres comparten una comunión en sangre y carne y una similitud en sus aflicciones por la caída. Cada ser humano, cada descendiente de Adán, tiene comunión con todos los demás descendientes de Adán. Y esa comunión es su pecado, ¿no? Está basado en su pecado. Pero en Cristo ahora tenemos una nueva comunión. Todos los hombres ahora comparten una comunión en sangre y carne y una similitud en sus aflicciones por la caída. El eterno Hijo de Dios se unió a nuestra comunión de sangre y carne y bebió de las aflicciones de nuestra copa de comunión. El diablo tenía poder sobre la muerte en que podía acusar a la humanidad de pecado y demandar la justa paga de muerte. Pero Cristo pagó la culpa y Cristo silenció todas las acusaciones. ¿Puede Satanás acusarte en tus pecados? Salvo que seas incrédulo. Ese es el asunto. Una vez más, déjame preguntarte. ¿Puede Satanás acusarte en tus pecados? ¿Qué dice Freddy? Salvo que seas incrédulo. Porque para el que ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Mejor que el doctor Víctor o que la doctora Margarita o que Jonathan, ¿no? Me acuerdo que cuando tuve ese problema, ¿no? Con una viejita, apareció Jonathan, apareció su mamá, apareció... Dios mío, en una me sentí muy protegido, ¿no? Los policías querían empapelarme. Los policías siempre están buscando sacarte plata. No hay otra cosa más que hacer. No todos, Ya. Menos quien en vida fue Paquito. También Ítalo. Perdón. Pero eso querían hacer conmigo, ¿sabes? Y gracias a Dios, pues no se les dio ni 10 céntimos a ellos, más bien me encargué y me encargo todavía de la ceñito, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. No tiene nada, no tiene absolutamente nada. Pero al final tuvimos que encargarnos porque eso fue el acuerdo, lo que ella quería, ¿no? Y que ya, ¿no? Pero hermanos, nosotros tenemos un abogado que realmente, efectivamente, intercede por nosotros. Y lo hace con poder. Cuando tenemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, hombre, quien murió, vivió una vida perfecta y murió por nosotros en una cruz, llevando nuestros pecados sobre sí. Y públicamente exhibió su victoria sobre Satanás y lo hizo público para todo el universo. Él no puede acusarnos. No lo puede hacer. Cuando nosotros pensamos en que Cristo nos ha liberado, ha traído liberación a nuestras vidas, generalmente lo que están pensando los del mundo carismático es liberación de demonios, en el sentido de que estaban poseídos. No, la verdadera liberación es que debido a tu pecado estabas subyugado a Satanás, esclavizado a Satanás y no lo sabías. Pero Cristo llevó ello y ahora entonces estamos liberados de su gobierno. ¿Eso no es hermoso, hermanos? ¿Eso no es maravilloso? ¿Amén? Preguntas, vamos a quedarnos ahí porque hasta ahí nomás la cosa. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Freddy, quería decir algo más, Freddy. Cuando siendo cristianos, nosotros todavía estamos sujetos a esta carne. Y esta carne tiende a ir en contra de Dios. Entonces... Hay dos naturalezas todavía luchando ahí. Exacto. Entonces, cuando sentimos una acusación, lógicamente oramos al Señor porque el Señor con su sacrificio en la cruz nos ha perdonado, pero también es una acción del Espíritu Santo en nosotros para
hacernos sensibles al pecado y llevarnos al arrepentimiento, ¿no? Él nos convence del pecado. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué dijo Cristo? Él convencerá de pecado. Justicia, Para juicio. nosotros nos convence de nuestro pecado y al final llegamos al arrepentimiento. El arrepentimiento de nuestros pecados, hermanos, es diario, pero no es un arrepentimiento para salvación. Hay una diferencia. El arrepentimiento para salvación ocurrió una sola vez. Desde ahí, desde que te arrepentiste una sola vez, ahora pasa los días de tu vida arrepintiéndote. Eso es lo que significa. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se llama esto? Tiempo presente continuo, arrepentidos. Es decir, pasa los días de tu vida arrepintiendo para comunión con Dios. ¿Y cómo sé si ya se dio esa vez o todavía no? ¿Cómo podemos saber que si ya verdaderamente... Miren, hay que reconocer que en nuestra humanidad nosotros podemos dudar todavía del obrar de Cristo sobre nuestras vidas debido a nuestras múltiples fallas todavía, ¿no? Pero yo lo que haría es preguntarle a la persona que tal vez está en duda, ¿no? ¿Crees realmente con todo tu corazón que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Crees realmente con todo tu corazón que Él es el creador del universo? ¿Crees que Él es el que tiene todo el poder y la autoridad y que teniéndolo ha venido a morir para derramar su sangre por tus pecados y perdonarte completamente? ¿Lo crees de verdad a tal punto que ahora reconoces tu suciedad, pero a la misma vez confías en que Él es tan poderoso que jamás nadie te arrebatará de su mano? ¿Lo crees? Cuando vengan los valles de sombra de muerte o cuando vengan los peligros de muerte, ¿tu corazón está seguro en Cristo sabiendo que Él es lo mejor que te pudo haber pasado? ¿O todavía estamos pensando en las cosas materiales, cosas físicas, cosas temporales como nuestro todo? El creyente ha tomado a Cristo como su mayor tesoro, hermanos. Ahí está su ancla. Ahí está, ¿no? Hoy día, a ver, solo para ilustrar, ¿no? Ustedes saben que mi esposita no está muy bien, pero gracias a Dios está cada vez más restablecida. No está restablecida total, pero está cada vez mucho mejor. Y entonces ya despierta hoy día y mi esposa dijo, por favor no me toquen la comida que está ahí, porque era de ayer, el escabeche de ayer, porque eso vamos a almorzar. Entonces ya la cita, pues naturalmente dice, es mi cumpleaños. Y dice, vamos a almorzar recalentado en mi cumpleaños. Y no habría problema. Ella lo pudo haber normal comido. Entonces yo me puse a pensar, bueno, pues yo la llevaré a ella solita a comer su chifita, ¿no? Su chifita, ¿no? Y la llevé. Pero antes de eso le recordé y ella misma también gozosamente lo reconoció. Pero, ¿sabes? No merecemos nada. No merecemos ni siquiera recalentado. Así sea nuestro cumpleaños, no merecemos nada. Merecemos la ira de Dios. Y Él nos ha librado de esa ira de Dios. Cuando el creyente comienza a darse cuenta que no merece nada, no está reclamando cosas para sí mismo. No se siente con derecho y el sufrido, yo soy el más sufrido, la más sufrida del mundo. Todos me tratan mal, nadie me trata bien. No, más bien el creyente se da cuenta que Cristo murió por sus pecados en la cruz y dice, Él no merecía pasar esto. Yo lo merecía y Él me ha librado de esto. Ve a Cristo como su mayor tesoro. Y entonces ya tranquilamente puede sonreír porque sabe que no merece ni siquiera un recalentado. Así que venga o no venga el chifa, estamos gozosos porque
porque Cristo murió por nosotros en una cruz. Y ella feliz luego, ahí con la barriga medio vacía, feliz se ha ido a disfrutar ahí de su momento de diversión. Pero hermanos, la pregunta es, ¿ves a Cristo como tu mayor tesoro? ¿Lo ves? ¿Qué tan grande debe ser esa fe? ¿Qué tan grande debe ser esa fe? Porque seguramente acá muchos pueden decir, el pastor sí cree más que yo. No, es que no depende del poder de tu fe. No depende del tamaño de tu fe, sino de en quién has creído. ¿En quién has creído? En Cristo. Ahí, en el objeto de tu fe. Él es el que salva, no nosotros. Tu fe puede ser pequeña o tu fe puede ser grande, pero la fe salvadora es una fe en Cristo, nada más. Creyendo lo que se te ha anunciado, el Evangelio. Un ejemplo que siempre hago. Estás en un avión y solamente hay 2 paracaídas y estás tú y el piloto. Y entonces el piloto te dice, ponte el paracaídas y saltemos porque este avión se va a estrellar. Y tú dices, no me pongo. Y ya te ponen, a la fuerza te pone, o mejor dicho, te pones tú todo medio temeroso, salta. Y el otro feliz se salta, ya salta, yo me voy. Salta y ¡prum! Abre su paracaídas y se salva. Y él en la última está ahí, teniendo miedo que de repente se va a caer. Y en una de esas de miedo, incrédulo, ya no hay nada más que hacer, salta y jala la pitita y el paracaídas se abre. Te pregunto, ¿cuál de los dos se salva más? David. Los dos. ¿Cuál de los dos se salva más? Iguales. Pero ¿quién confió más en el paracaídas? El primero. ¿Y él? Todo dudoso. De repente hasta sin confiar se lanzó. Su fe fue tan pequeña, solo como su último recurso. No depende de la fe que tengas. Depende de en quién has puesto tu fe. ¿Has creído en Cristo? No necesitas mi fe. Mi fe si ha crecido es porque Cristo lo ha hecho crecer cada vez más. Pero en realidad se requiere una fe pequeña que luego se va desarrollando más y más y más y más y más. ¿Amén? Ahora vamos para terminar.